En muchos lugares del mundo los puentes son escenarios terribles en los que las personas van para terminar con su propia existencia. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el Golden Gate en la bahía de San Francisco en los Estados Unidos, en donde recientemente ha tenido que ser colocada una segunda red adicional a las laterales para capturar a aquellos que se lanzan. En Colombia, por cierto, va un cariñoso saludo a todos nuestros amigos colombianos. En Colombia existe el puente conocido como el Puente de la Variante, en Ibagué, al que le han dado el sobrenombre del Puente de la Muerte, por la enorme cantidad de personas que han acudido ahí a cometer ese mismo acto. Sin embargo, aun cuando alrededor del mundo hay muchos de estos puentes donde las personas hacen esto, solamente hay uno en el mundo en donde los que se lanzan al vacío son perros. Y detrás de ese puente hay un enorme misterio. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve a Escocia. En la región del condado de Milton, una población conocida como Dumbarton. Es un sitio muy antiguo, es una población muy antigua, muy bella, por cierto. Es uno de esos pueblos encantadores en donde el tiempo fue pasando y la ciudad se quedó igual. Cuando uno observa las fotografías de 1890, de 1910, de 1920 y así en adelante, las calles parecen ser las mismas, exactamente iguales, sin ningún cambio. Una población de unos 20.000 habitantes que ha tenido 20.000 habitantes durante mucho tiempo. Es más, hoy en día hay por ahí una estadística que dice que en realidad ya tiene menos. Muchos menos. Es un sitio fresco, con colinas verdes, con arroyos repletos de vida, con numerosas zonas boscosas y con un lugar bellísimo. Este lugar es conocido como la Casa Overtown y es actualmente parte de una organización de lucha contra la depresión y sentido de vida y todo esto. Pero es un edificio con mucha historia. Es un área grata, verde, fresca. Tiene un enorme jardín, tiene muchos lugares a donde las personas de Dumbarton van a caminar, a pasear. Vaya, es un sitio que hoy en día, si bien no es público como tal, sino que es utilizado por organizaciones de carácter religioso y de superación personal. El sitio alrededor sí es un sitio en donde se puede ir a caminar y en donde se puede llevar a pasear un perrito, porque, al igual que en muchas partes del mundo, estas poblaciones escocesas como Dumbarton están teniendo problemas de población en el sentido inverso. Es decir, las tasas de natalidad han disminuido significativamente, el índice de envejecimiento de la población ha progresado notoriamente y hay además una creciente de mascotas que se tienen en las casas. Y esto es muy notorio. En algunos lugares donde las familias hace 100 años tenían 11 hijos y hoy en día las familias tienen un hijo, cuando pasa el tiempo, suele haber un compañero leal, un perrito, que suele acompañarles, uno o varios. Son una compañía perfecta, son leales, confiables, simpáticos, cariñosos. Y en este lugar no es la excepción, así es que no es extraño que las personas lleven a pasear sus perros a lugares seguros, agradables, que tengan senderos bonitos, en donde pueden ir caminando con el animalito, etcétera, etcétera. Pero en este sitio, Overtown, donde le estoy platicando, donde está esta preciosa casa que ahora le he mostrado, hay un lugar en donde existe un letrero extraño. Y está a un costado de esa casa. Es el puente Overtown. Y el letrero al que hago referencia es este, que invita a las personas a tener cuidado con su perro y que, durante el cruce del puente, utilicen la correa en todo momento.
Porque en este puente, a lo largo de los años ha habido muchos animalitos que han saltado al vacío. El puente Overtown es conocido como el puente de los perros suicidas. Y, según algunas estimaciones hechas localmente, el número de animales que ha saltado al vacío sería de unos 600 perros. Y de esos, vaya, hay quienes estiman que pudieron haber muerto unos 100. El problema es, bueno, obviamente que esto no es común en otros puentes. Escocia tiene 26.000 puentes, imagínense ustedes, una zona que está cubierta de pequeños arroyos, cañadas, pequeñas barrancas, y todo aquello tiene un puente. Así es que hay cerca de 26.000 puentes. Muchos de ellos son similares a este puente que le estoy mostrando, el puente Overtown. Fueron construidos en épocas todavía más antiguas, algunos de ellos datan de la Edad Media. Y sin embargo, en ninguno de ellos ocurre este fenómeno. ¿Qué tan confiable es el dato? Bueno, quiero aclarar que eso es un poco difícil de saber. Y es un poco difícil de saber porque la cifra que se está manejando de unos 600 perros desde 1950 fue calculada por el escritor Paul Owens, quien, en base a una serie de entrevistas, visitando casas, preguntando en todas las tabernas de la comunidad, a las personas que caminan por ahí, les fue preguntando, y así es como organizó una especie de base de datos en donde registró e hizo un cálculo de cuántos animales habrían saltado al vacío. Usted se preguntará a dónde va todo esto y qué tendría de raro. Bueno, ¿qué tendría de raro? Si usted tiene un perro, sabe que los perros no tienen tendencias suicidas. Así como se lo estoy diciendo. La etología, que es parte de la biología que estudia el comportamiento animal, ha estudiado el comportamiento, por supuesto, de los perros. Y algo peculiar de un perro es que no tiene el concepto de su propia muerte. No quiere decir esto que no se dé cuenta cuando está por morir o cuando está enfermo y está terminando sus días. Simplemente no prevé su propia muerte. Su mecanismo de vida no le permite esto. Y, a diferencia de un ser humano que sabe que tiene una finitud y que ésta puede estar a la vuelta de la esquina o más allá y se hace consciente de ello, el perro no. Y esto significaría, técnicamente, que un perro no tendría una razón para tomar una decisión sobre su propia vida. Toma una decisión para comer, para cruzar una carretera. Si le falla el cálculo y no observó bien y venía un auto, quizá lo arrolle. Pero no lo hace intencionadamente. Lo hará porque está buscando algo. Pero en el caso del puente Overtown las cosas son diferentes. Tal pareciera que el propio lugar hace que los animales pierdan el control, se enajenen de alguna manera, entren en una especie de letargo raro, se acerquen a la orilla y salten al vacío. Es un misterio. Ahora, vamos a adentrarnos un poco en la historia del lugar. Comencemos por conocer el sitio. Estos asentamientos eran antiguos asentamientos celtas y eran lugares muy respetados. En el lugar donde se encuentra el puente actualmente, hace muchos años existía una granja que era parte de una enorme propiedad y era la casa de la granja y era un sitio en donde una familia Overtown vivió durante algún tiempo. Posteriormente la propiedad fue vendida a un empresario, James White. White era un abogado muy conocido en Escocia, un hombre muy poderoso, de clase muy alta. Era además dueño de varios negocios de productos químicos en donde se procesaban productos químicos y se hacían trabajos con químicos. Era una época rara, es mediados del siglo XIX, plena explosión industrial, y estas personas hicieron capitales enormes. Y no exactamente siendo buenos patrones. White era conocido por ser un hombre que explotaba a sus empleados, así de fácil. Y los empleados de White eran conocidos como los muertos de White, porque el tipo de trabajo que realizaban los llevaba a estar expuestos a suertes químicas espantosas. Así que muy pronto, aquellos que comenzaban a trabajar ahí palidecían, se ponían blancos, grises, llenos de llagas por la contaminación a la que estaban expuestos sin ningún tipo de cuidado, ni mucho menos. Esta situación, sin embargo, no parecía afectar a los White, quienes, en cierto momento, compraron la vieja granja Overtown
y comenzaron a construir, demoliendo la casa vieja para construir un palacete, porque eso es lo que es, un palacete enorme, con un gusto muy particular a un estilo que estaba de moda a mediados del siglo XIX en Escocia. Para construir la vivienda aquel palacete, contrataron al arquitecto Smith. Este sujeto, James Smith, era un hombre de unos 50 años, afamado, con un prestigio enorme, perteneciente a una familia de arquitectos encumbrados de toda la vida, era un linaje de arquitectos, así es que el contratarlo era una distinción. Y por supuesto comenzó a trabajar en aquello. Una casa espectacular. Excepto que había un problema con Smith. Smith, al parecer, también practicaba alguna suerte de espiritismo, ocultismo, Golden Dawn, algo de eso. La casa misma está repleta de símbolos y hay características peculiares. La orientación, el número de ventanas, la forma de las cornisas, la manera en la que se distribuyeron las cornisas, algunos emblemas que se encuentran ahí corresponden a una tipología clásica del ocultismo de mediados del siglo XIX o principios del siglo XIX, 1800 y fracción. Era muy notorio que algunos diseñadores trabajaban sobre esta línea, con motivos muy variados. Algunos lo hacían simplemente por seguir la corriente que estaba de moda, pero otros lo hacían porque creían que haciendo esto podían beneficiar la propiedad, protegerla, proteger a los dueños o inclusive atraer ciertas presencias. Lo cual, por cierto, era increíblemente peligroso porque en estos esbeltos arroyos como el que cruza por un costado de la propiedad, existía toda una creencia acerca de hadas, ninfas y espíritus de la naturaleza que habitaban en estos lugares. Es curioso, pero precisamente en estos pequeños arroyos cerrados, en los que había pequeñas cascadas, es donde se decía que había algo a lo que llamaban una pared delgada, refiriéndose a una pared delgada entre este mundo y el mundo de lo etéreo, el mundo de los seres semi-espirituales como pueden ser hadas, duendes, etc. Esta era una región en donde existían infinidad de leyendas de ese tipo, y ese arroyo precisamente era uno de esos lugares. La vieja granja había sido construida sobre terrenos que muy antiguamente eran celtas. Bueno, volviendo a Smith. Smith comienza a trabajar en la propiedad en algún momento de 1960. Los White, la familia White, había adquirido aquello, no tenían problemas financieros, obviamente, y tienen el gusto de escoger algunos acabados espectaculares. La casa como tal parece un castillo de película, pero para la época era lo correcto. El detalle es que Smith no terminaría de ver la construcción. Y no terminaría de ver la construcción porque moriría poco antes de que estuviera concluida. Algunos dicen que murió de tristeza por una situación extraña. Su hija, su querida hija, envenenó a su amante. Es una historia muy rara. ¿Qué tiene que ver esto? Bien, espere y déjeme que le platique bien. La hija del arquitecto que estaba construyendo la casa, ahí, en Overton, se enamoró de un joven que atendía en una tienda, se hicieron amantes, y cuando llegó el momento en el que esta chica tenía que casarse con un encumbrado hombre de la nobleza británica, resulta que el noviecillo aquel comenzó a extorsionarla, con revelar que habían sido amantes, y publicar sus cartas. Como consecuencia, esta joven lo envenenó. Y sin embargo no fue a dar a prisión ni nada de eso. No se le acusó, bueno, sí hubo un juicio, acusaciones, pero no se pudo demostrar nada. Poco después, el que murió fue James Smith, el padre. Se dijo que de tristeza, aunque muchos, y más que muchos, algunos muy cercanos consideraron que en realidad la hija lo había envenenado. Así que bueno, la casa ya tenía una historia detrás. El hombre que lo estaba construyendo era padre de una envenenadora que aparentemente también lo envenenó a él. Pero ahí no termina el tema. El hecho es que, poco después de concluida, el padre, el hombre que había comprado la propiedad, James White, fallece. Y la casa queda en manos de la viuda.
la cual por cierto era una mujer un poco extraña. ¿Y por qué digo un poco extraña? Porque muy pronto se quedó sola en aquella enorme propiedad. Los hijos venían a verla, pero no era tan fácil estar ahí. Muy pronto los jardines crecieron, aquello se llenó de hierba como si fuera una especie de película de terror. Murió. Para 1891 la viuda de White había muerto, y el único hijo interesado en la propiedad era ni más ni menos que John White, el hijo mayor, quien se hizo cargo de la propiedad, pero tampoco era un hombre del todo, ¿cómo decirlo?, confiable. John White enfrentaría, en los años 90 del siglo XIX, varias denuncias por maltrato a los trabajadores, lo que su padre había estado haciendo siempre. Él lo siguió haciendo, pero en una época en la que ya había ciertos niveles de seguridad que se tenían que proporcionar. Lo que se platicó era horrible. En las fábricas de este hombre había empleados que tenían llagas por perforaciones de químicos que penetraban la piel, y en algunos casos había exhibición hasta de hueso, y sin embargo seguían trabajando. No había manera de escapar de ahí, los sueldos eran raquíticos, y sin embargo este tipo pudo comprar otra propiedad enorme y ampliar la propiedad original de 360 hasta 810 hectáreas, un verdadero portento de propiedad. Logró salir adelante de aquellas denuncias y habitar la casa. Su esposa era Grace Eliza McClure, el gran amor de su vida. Era una mujer unos años menor que él, con la que nunca pudo concebir hijos. Ojo al detalle, nunca pudo concebir hijos. Y claro, cuando se mudan a vivir a la casa, había un problema. Y el problema es que para ir de la casa hacia los otros terrenos y hacia las otras propiedades que tenían, resultaba muy complicado y muy largo dar la vuelta para salir de ahí, en tanto que si se construía un puente, se podría cruzar por ahí y salir más fácilmente. Para facilitar las cosas a su esposa y que si deseaba salir a dar un paseo pudiera darlo con tranquilidad, White ordenó la construcción del puente Overtown. Ya se imaginará usted el caudal de dinero con que contaba esta gente, la capacidad económica, ordenar la construcción de un puente, y por supuesto el puente fue una obra muy bonita. Tenía varios detalles interesantes. 3 arcos. El arco principal era para que cruzara por ahí el río. Había 2 pequeños arcos laterales para que la gente pudiera caminar a la orilla del río y disfrutar de aquello. Pero arriba, en el puente, él diseñó, junto con el ingeniero que estuvo a cargo de la obra, una especie de pequeños descansos, como unas bahías laterales, con la idea de que su esposa, su querida Grace Eliza, pudiera detenerse ahí y disfrutar el paisaje, con la seguridad de que si pasaba un carruaje o algo no la fuera a maltratar o a golpear. Así que se diseñó con esta especie de bahías laterales, donde uno se puede detener a observar el cauce que cruza allá abajo. Es un detalle muy sencillo. Se colocaron estos parapetos laterales. Este puente tiene esta especie de muretes, más o menos de 1 metro de altura. No es tan alto. Para una persona muy alta resulta un poco incómodo porque se siente que uno se cae, pero para una persona no muy alta es adecuado, tiene 1 metro de altura, así es que se podía colocar uno ahí y observar. El puente fue una sensación, porque según se cuenta, aunque no se ha podido confirmar eso plenamente y quiero aclararlo, es solamente un rumor, se cuenta que la bella Grace Eliza solía caminar por el puente encantada de la vida, porque era muy agradable, al caer la tarde cuando era verano y hacía algo de calor, caminar por ahí, poder ver abajo el río, ese pequeño arroyo, realmente no es un río, es un arroyo corriendo, la vegetación, el fresco de la tarde, era muy grato. Y según cuenta la leyenda, cosa que todavía faltaría comprobar si es cierta, esta mujer solía ir ahí, junto con su terrier, un perro que le acompañaba. Pero también, según cuenta la leyenda, un buen día el perro subió a la orilla para husmear y cayó, por lo que Grace jamás volvió a cruzar el puente. Tiempo después, fallecería en 1908 John White, y algún tiempo después, en 1930, fallecería Grace Eliza, y la casa quedaría vacía. Por supuesto, una propiedad de este tamaño debería de haber atraído a muchas personas.
Era un portento de propiedad enorme, con una extensión de terreno gigantesca. Era algo muy valioso. Grace y John no tenían hijos, por lo tanto no había herederos. Pero un sobrino fue quien recibió la propiedad. Un médico de la familia, era un médico. Este muchacho, este hombre, vivía en Londres, por lo que no le resultaba atractiva la propiedad, pero lejos de venderla. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo? La regaló a la gente de Dumbarton. Una propiedad que valía una fortuna, la obsequió a la comunidad. Eso le da una idea de que no quería estar ahí. No es porque fuera generoso, de hecho era un médico común, no era un investigador famoso ni nada, era simplemente una persona común que pudo haberse hecho rica con esa propiedad y la regaló. Hay rumores acerca de esto que aseguran que la obsequió porque al interior de la casa, en aquellos salones, en aquellas habitaciones hermosas, en esos largos pasillos y escaleras, la realidad es que Grace nunca se fue. Y seguía bajando por ahí convertida en una dama blanca, la dama blanca de la casa Overtoun. Y claro, aquel sobrino de John White optó por mejor decir aquí quedó y punto. Dejó la casa. A partir de ese momento la propiedad se convirtió en varias cosas. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, esta propiedad que estaba tan alejada, solitaria, lejos de cualquier centro urbano, fue un lugar ideal, por ejemplo, para alojar a los soldados heridos. Se convirtió en un hospital para soldados heridos. Posteriormente se convirtió en una maternidad en donde las mujeres de la región de Dumbarton llegaban a dar a luz. Y eventualmente alguien caminaba por el puente para tomar el fresco, para relajarse, para lo que usted quiera y mande. De hecho, existe alguna fotografía de la reina Isabel II visitando esta propiedad. El problema es que a partir de ahí comienzan las historias acerca de los perros que saltaron al vacío. Desde los años 50, un creciente número de testigos aseguró haber perdido su perro cuando éste saltaba desde la altura. El puente como tal no es tan alto. En la parte central debe de tener unos 15 metros de altura, equivalente a probablemente unos 4 pisos. Un edificio de 4 pisos, como si el animal saltara de la azotea de un 4º piso. Sin embargo, es suficiente para que se accidente y muera. Sobre todo que en la parte baja existen algunas formaciones rocosas contra las cuales obviamente se puede matar. Pero, por ejemplo, en las orillas, la altura va disminuyendo obviamente, y hay ciertas zonas en las que escasamente son 3 o 4 metros y hay mucha vegetación. Por lo tanto, muchos de los animales que saltan no mueren. Algunos resultan un poco lastimados, otros simplemente se levantan y salen corriendo. Pero ahí viene la parte más interesante, porque se cuenta que en los años 60, en varias ocasiones algún perro que llegaba al puente y saltaba, si no lograba quitarse la vida, volvía a subir y lo intentaba de nuevo, lo cual ya resulta absurdo. Pero están ahí los testimonios. De acuerdo con Paul Owens, el escritor que dio forma a esta historia y ha dado seguimiento a muchos de los casos, esto es real. Los perros llegan ahí e intentan hacerlo, intentan matarse. El puente, como ya le decía, es un puente ligeramente estrecho. No es muy grande. Los muretes laterales, estas protecciones laterales o barandales, como quiera usted llamarle, tienen aproximadamente 1 metro. Para un perro de talla baja no es tan difícil trepar. Para un perro grande, de talla grande, le es todavía más fácil trepar. ¿Pero por qué saltarían al vacío? Y ahí vienen las interrogantes. Ya le he platicado de dónde viene la historia. La casa Overtoun tiene una historia extraña detrás, tiene un origen extraño, tiene personajes un tanto siniestros detrás. Hay una leyenda, hay un fantasma, una dama blanca que pasea por el edificio antiguo. Hay una historia de la guerra que también, obviamente, ahí muchas personas encontraron la muerte por las heridas, madres que perdían a sus bebés en un periodo de la historia en la que no había muchos cuidados, etcétera, etcétera. Es un lugar que ya tiene una marca. ¿Pero qué tiene que ver eso? Y por supuesto, cuando surge la historia, cuando comienza a platicarse de esta situación de que los perros van allá y saltan al vacío, obviamente hay mucho interés. Y comienzan a especularse soluciones al misterio. La primera de estas indicaría, por ejemplo, que los perros saltan porque perciben el olor de los animales que hay abajo, de la fauna. Y ahí viene una explicación bien interesante, y es que en esta región de Overtoun y Dumbarton, en los años 50 comenzó a criarse mink,
Habían traído desde el norte de Europa estos animalitos para hacer abrigos de pieles. Algunos de ellos quedaron en libertad y deambulan por esta zona. En teoría, lo que ocurre es que los perros, mientras van caminando por el puente, perciben en el oído el sonido de estos animalitos allá abajo, perciben el olor, que por cierto es un animal muy apestoso con un olor muy intenso, se suben o se asoman por el barandal del puente con la idea de ver qué es lo que hay ahí. Al no poder ver, se suben al barandal y es cuando saltan al vacío. Cosa que por cierto tampoco tiene mucho sentido y le voy a explicar 2 o 3 cosas. Primero, porque apenas a unos 500 o 600 metros aguas arriba hay otro puente y ahí los perros no saltan. Si hay una fauna en este lugar debe de haberla allá. Pero también numerosos testigos aseguran que nunca han visto un mink. Si en alguna época fueron liberados aquí, hoy en día no están. Por lo tanto, no sería lógico. Pero más aún, ¿por qué saltaría el perro? Sobre todo cuando el puente no es tan largo y con facilidad un perro puede llegar a la orilla y bajar. Hacia los costados del puente hay una bajada natural, un talud natural que para un perro sería fácilmente solventable. Así que no tendría por qué saltar, podría simplemente llegar al final del barandal del puente y bajar, lo cual por cierto siempre lo hemos visto. Cualquiera que tenga un perro sabe que estos animalitos son capaces de solventar obstáculos como esos con facilidad, hasta el punto en el que llegan a utilizar un paso peatonal. Con toda lógica y con todo sentido, ¿por qué treparían a un barandal? Solo para olisquear y caerían. Hay por ahí alguien que aseguró, un especialista en perros, un veterinario, quien sostenía que los perros tienen un problema de visión. Su visión no es cromática como la de los seres humanos, sino que tiene una deficiencia de color, y por lo tanto al momento que el perro sube al barandal, le parece que todo sea un enorme plano verde. Pierde la perspectiva y tendría la impresión de que simplemente todo es un plano y por eso salta, lo cual tampoco tiene mucha lógica, y me remito a la idea de que del otro lado a 500-600 metros hay otro puente en donde los perros no saltan. Segundo punto. El perro como tal no tendría una razón para subir al barandal. Tendría una razón para buscar una forma de bajar en el caso de que quisiera cazar a una presa, de que quisiera seguir una presa. No obstante esto, y por la razón que quiera, el hecho es que el animalito salta. Y en algunas ocasiones, al no lograr su cometido, regresa y vuelve a saltar. Pero si ya estaba abajo, si iba a ir a cazar a un mink o lo que sea que hubiera ahí, ¿por qué volver a subir y volver a saltar? No tendría sentido. Pero quizá la parte que más preocupa, y es la parte un tanto paranormal, es el hecho de que los dueños que han sido entrevistados por Owens y por otros investigadores de fenómenos paranormales aseguran que al llegar al puente, su compañero peludo actuó de forma extraña. ¿Y a qué me refiero con eso? El perro venía bien. En varios de los testimonios los detalles son los mismos. La persona viene caminando y el perrito viene feliz de la vida, el clásico perrito que salió a pasear, con el rabito que se mueve rápidamente, muy alegre, olisquea por aquí, olisquea por allá, pasa por ahí y echa una firma. Por supuesto es Escocia, ahí no se vale que deje uno cochinadita de perro. Ahí eso es una multa. Así es que el dueño va feliz viendo a su perrito, pero de pronto baja la cola, actúa de forma rara, como desorientado. Camina hacia un lado, camina hacia otro, se acerca hacia la orilla, hacia la otra orilla. No pierda de vista que este puente tiene 1 metro de altura como barandales de piedra, gruesos, de granito, tosudo. Y de pronto, en un acto extraño, no hace una revisión, como haría cualquier perro, que es primero asomarse, levantar un poquito y olisquear. No, salta. En un movimiento rápido, salta. Algunos de estos animales han trepado a la cornisa y desde ahí han saltado. Otros saltan en un solo movimiento, se arrojan al vacío, sin ninguna razón aparente. Eso es lo extraño, y eso es lo que ha llevado a muchos a pensar que este puente tenga algo exótico, algo paranormal, que es lo que atrae a los animales. Por supuesto, es difícil saberlo. Ahora, en cuanto a las cifras, el hecho de que se diga que hay 600 casos es como si se dijera que hay 500 o si hay 1000.
Las cifras de Owens están basadas en sus propios cálculos y en los testimonios que ha recabado, y lo ha extrapolado para decir que podrían ser alrededor de 600. Pero de esos solamente 50 habrían muerto, y este dato es más duro, más sólido, puesto que son datos que he obtenido de las farmacias veterinarias locales, en donde las personas llevan sus animalitos graves tras la caída solamente para dar fe de que han muerto. Pero el dato real es imposible de tener porque si un perro salta al vacío, usted no va a la policía a denunciar que su perro saltó al vacío. Por lo tanto, ¿en dónde queda registrado eso? Aún así, el hecho es que sí ocurre esto en este puente. Por eso está ese letrero, y por eso se pide que las personas cuando cruzan el puente utilicen correa en todo momento. Porque al no saber de qué se trata ni cuál es el origen de esto, no quieren seguir teniendo perros muertos. Ahora, ¿qué otra cosa podría estar ocurriendo ahí? Una de las partes más interesantes de la teoría paranormal es que la propia Grace habría hecho una especie de maldición en el puente. Es una leyenda, si usted quiere, y no hay forma de comprobarlo, pero de acuerdo con el folclore local, cuando el perro de Grace aquella tarde saltó al vacío persiguiendo algo, ella maldijo al puente. Y a partir de ahí, los demás animales han saltado al vacío, y esto habría ocurrido en algún momento de los años 30. La teoría de los minks también cae en desuso porque los primeros testimonios del puente maldito datan de los años 30. Así que no se debería eso. Pero todavía hay algo más. Los elementales de la naturaleza, hadas, duendes y demás, son propios de esta región. El mundo feérico, como se le conoce, es un concepto que existe aquí desde tiempos inmemoriales. Los perros, de acuerdo con algunas creencias locales también, son capaces de ver a estos seres, mitad espiritual, mitad físico, mitad etéreo, muy difícil de definir, pero son capaces de verlos. Y, según algunos especialistas en la materia de hadas y duendes, estos perros que saltan al vacío lo harían persiguiendo a una de estas criaturas, ya que ahí, abajo del puente, estaría uno de estos puntos de pared delgada, en donde, por supuesto, habitan los seres elementales, y los perros los pueden percibir. Así que bueno, ahí está. Este caso nos lo habían pedido en repetidas ocasiones. Es un caso muy raro, pero tiene una historia detrás. Y muchos lugares que resultan extraños suelen tener historias como esta que le he contado. Muy buenas noches. Nos vemos muy pronto.